Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Derecho con Huaca. En esta ocasión vamos a tratar la responsabilidad civil. Veremos temas inherentes a la misma, como son los elementos de la responsabilidad, la tipología del perjuicio, el daño emergente, el lucro cesante, entre otros temas. Y por supuesto, suscríbete al canal. Iniciamos por los aspectos generales de la responsabilidad civil, teniendo al hecho ilícito como toda conducta humana que ocasiona un daño o perjuicios. La responsabilidad civil se convierte en la consecuencia de la relación jurídica que nace entre el autor del daño o perjuicios causados a otro, ya sea que se haya tenido la intención de causarlo o que se haya tenido una conducta descuidada. Así, la responsabilidad civil es aquella obligación de reparar el daño causado injustificadamente a un tercero. Seguimos con los escenarios de responsabilidad civil regulados en la ley, y podemos afirmar que el Código Civil no consagra un capítulo específico para la responsabilidad civil. Principalmente este se encuentra desarrollado en el artículo 1604 del Código Civil, en donde se establece la responsabilidad frente a culpa grave, leve o levísima, y el título 34 del libro 4, que trata sobre la responsabilidad común por los delitos y las culpas, en los artículos 2341 a 2360. Seguimos con las clases de responsabilidad civil e iniciamos con la extracontractual, que ocurre cuando se causa un daño a la víctima mediante la comisión de un hecho ilícito por culpa o por dolo. También se dice que es aquella derivada del encuentro social ocasional que genera perjuicios. Continuamos con la contractual, y es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato. También se dice que es aquella que deriva del incumplimiento de contrato o convenio suscrito entre las partes. Ahora pasamos a los elementos de la responsabilidad e iniciamos con el daño o perjuicio. Y el daño es un elemento indispensable para que surja la responsabilidad civil. Es la base y la razón de ser de la misma, aunque no es suficiente para que ella se configure. Es el detrimento sufrido por la víctima o afectado. Es la alteración de un estado de cosa existente o menoscabo causado a una persona. También se dice que es el perjuicio, menoscabo o deterioro que sufre determinado sujeto. Técnicamente el daño lo sufren las personas y no los objetos. Ahora continuamos con el hecho generado o imputable del daño, y este hace referencia a la circunstancia que origen al daño o perjuicio causado a un tercero. Seguimos con el nexo de la causalidad, otro de los elementos de la responsabilidad civil. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. El nexo de causalidad siempre debe probarse y debe ser tal que permita imputar el daño a la conducta. Continuamos con la tipología del perjuicio y iniciamos con los perjuicios materiales, y son aquellos que atentan contra bienes e intereses de naturaleza económica, es decir, medibles o mesurables en dinero. Estos perjuicios pueden dividirse en dos tipos: daño emergente y lucro cesante. Primero desarrollaremos el daño emergente, y es el daño que recae sobre la integridad física de una persona o sobre sus bienes. Implica la pérdida patrimonial y los gastos que se ocasionarán como consecuencia del hecho generador del daño. De esta manera puede ser un daño pasado, presente o futuro. También se puede decir que el daño emergente se origina al valor de un bien afectado, el cual deberá ser devuelto en su totalidad, dependiendo de lo que valga el bien. Por su parte, el lucro cesante es el daño que recae sobre bienes diferentes. Se reacciona con la ganancia o provecho que deja de reportarse como consecuencia del hecho que dio origen al daño. En Colombia se ha adoptado esta clasificación que expresamente manejan los artículos 1613 y 1614 del Código Civil. En otras palabras, es la ganancia que deja de percibirse a consecuencia de la pérdida o daño sufrido en un siniestro. En cuanto a los perjuicios inmateriales, son perjuicios que no tienen una naturaleza económica, en donde se quebranta un bien que no es susceptible de ser valorado económicamente y aún así debe ser indemnizado. Por ejemplo, el perjuicio moral que sufre una familia por la muerte de padres, esposas o hijos. Por último, llegamos a la exclusión del derecho a la reparación. Por causal exonerativa de responsabilidad se entiende aquella causa que impide imputar determinado daño a una persona, haciendo improcedente en consecuencia la declaración de responsabilidad. Las causales de exoneración impiden la imputación en ocasiones porque es inexistente el nexo de causalidad, es decir, no hay relación de causa-efecto, o en ocasiones demostrando que si bien el demandado por acción u omisión causó el daño, lo hizo llevado o coaccionado por un hecho externo imprevisible e irreversible. También dentro de las causales de exoneración podemos hablar de la causa extraña, la culpa probada o común, hechos o figuras que eliminan el vínculo o nexo de causalidad, como por ejemplo, por el hecho ajeno, el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima.
Muchas gracias por haber visto este video, espero lo compartan y por favor suscríbanse.